Buenas noches para todas y para todos. La Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica, en nombre de la Dirección Científica y Académica, se complace en darles hoy la bienvenida a la actividad académica Conversatorio sobre la accionabilidad de los resultados de las pruebas genómicas. Agradecemos su asistencia y su participación. Mi nombre es María Camila León Sanabria, soy la médica de enlace académico de la CEMEGEN. Y antes de iniciar este evento, quisiéramos invitarlo a 2 eventos que realizaremos en el transcurso del año. El primero es la cuarta jornada de tamizaje neonatal. Esta jornada de tamizaje la realizaremos el 4 de junio en el Centro de Convenciones El Cubo, en la ciudad de Bogotá, tanto de forma presencial como de forma virtual. Y discutiremos temas relacionados como la implementación del programa, técnicas y últimos avances en tamizaje. Adicionalmente, tenemos el segundo evento, que es el sexto simposio latinoamericano de genética médica y medicina genómica, en honor a la doctora Marta Lucía Tamayo. Se realizará del 26 al 28 de septiembre de 2024 en el Centro de Eventos El Tesoro, en la ciudad de Medellín, donde exploraremos avances de genética médica, medicina genómica. Tendremos oportunidades de networking y eventos especiales como la entrega del premio a la doctora Paula Hurtado. Recordar también que ya tenemos abierta la postulación de los trabajos de investigación. Vamos a tener una presentación de trabajos en modalidad de póster y vamos a tener premio a los 3 mejores póster. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las páginas. Ya las inscripciones están abiertas y la información de las agendas, las temáticas de los módulos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, en nuestra página de ACMGen Eventos, vamos a encontrar nuestros 2 eventos. El primero, como les comenté, es la cuarta jornada de tamizaje neonatal. Cuando le damos clic en saber más, nos va a enviar a la página de tamizaje. Ya tenemos nuestra agenda, nuestros módulos temáticos. Las inscripciones ya están abiertas. Al dar clic en inscríbete por Welcu, pueden hacer su inscripción. Va a ser presencial y también virtual, como les comenté. Estos son los temas grandes de nuestros eventos. El presidente de la cuarta jornada es el doctor Juan Carlos Prieto, pero vamos a tener diversos conferencistas nacionales, entre ellos el doctor Ignacio Sarante también. Acá encuentran los precios de inscripciones, la dirección del Centro de Convenciones El Cubo, y vamos a tener también un lanzamiento muy importante en la cuarta jornada de tamizaje neonatal. En el sexto simposio podemos regresar a la página de eventos y en el cursor le damos clic a sexto simposio latinoamericano, damos clic en saber más y acá también ya tenemos información. Centro de Eventos El Tesoro en Medellín, vamos a tener una actividad de presimposio, una agenda, y acá en este link ya pueden ingresar directamente a la postulación de trabajos de investigación, donde van a encontrar los términos y condiciones y también el formulario para inscribir sus trabajos. De los módulos temáticos vamos a tener avances en terapias para autismo genético, más allá de la genómica fenotipo reverso, novedades en neurogenética y muchos temas de interés. Lo mismo con el precio de las inscripciones. Vamos a tener en este momento inscripción Early Bird con un descuento del 25%. Y los eventos especiales. Lo primero es un simposio que está en homenaje a la doctora Marta Lucía Tamayo. Vamos a tener entrega y premiación del premio a la doctora Paula Hurtado con una noche de gala también para que nos acompañen. Eso era la información que les quería compartir. Damos inicio también a nuestro conversatorio y le doy la bienvenida al doctor Harvey Velasco, que va a ser nuestro moderador esta noche. Hola, muy buenas noches para todos, donde quiera que se encuentren, ya sea en Colombia o fuera de nuestra geografía. Para la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica, pues es un placer poder abrir este espacio en conmemoración también muy especial al Día Internacional del ADN, con una plantilla de lujo. Y me permito en este momento presentar a nuestras panelistas, nuestras protagonistas en la noche de hoy, empezando por la doctora Derly Castro. La doctora Derly Castro es médica especialista en genética médica de la Universidad Javeriana, con un máster en enfermedades metabólicas de la Universidad de Compostela y adicionalmente tiene más de 11 años de experiencia en diagnóstico y manejo de enfermedades huérfanas. Actualmente trabaja
en el Centro de Ciencias Ómicas en Sura. Tenemos también a la doctora Ángela Camila Paredes, médico especialista en genética médica de la Pontificia Universidad Javeriana, genetista del Hospital Universitario San Ignacio e Instituto Roosevelt y Fundación Cardioinfantil, y a la doctora Silvia Maradei, médica genetista de la Universidad Nacional de Colombia, candidata a doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Bosque, directora médica científica de Biotecgen y genetista clínico de la Fundación Hospital de la Misericordia. Entonces, muy buenas noches, doctoras. Un placer compartir con ustedes este momento. Y antes de empezar con esta poco de preguntas que tenemos para ustedes, decirles que están abiertas en el chat la posibilidad que ustedes pueden hacernos un par de preguntas. Vamos a dejar 10 minutos al final para tratar de resolver algunas que no hayamos tocado. Todas van a ser leídas atentamente y mencionarles algo que, como para empezar a amenizar esto. Hace 3 o 4 días en LinkedIn veíamos una publicación de una de las personas más importantes del Broad Institute en Boston y mencionaba lo siguiente, que hace 10 años, en el 2010, 10 años más, poquito más, 12, 13 años, se estaba empezando a hacer la secuenciación de exomas de una manera muy veloz. En finales del 2023, inicios del 2024, ya hay 1 millón de exomas secuenciados y que están en ese repositorio. Es decir, que en 10 años hemos podido avanzar mucho, pero aún nos falta mucho en el aprendizaje y en el conocimiento de cómo las pruebas genómicas nos van a permitir avanzar mucho más en la promesa, y hoy mucho de esa promesa ya se está cumpliendo, de la utilidad de la medicina genómica en las distintas ramas del conocimiento médico. Entonces, para empezar esta charla y estas preguntas, quería invitar a la doctora Berly Castro para que, perdón, a la doctora Angelita Paredes, doctora Angelita, cuando nosotros estamos enfrentándonos al tema de entender cómo se hace un reporte de genómica y qué hacemos con los datos que estos equipos multidisciplinarios trabajan con nosotros, nos entregan ese raw data. Hace 10 o 15 años hacíamos la interpretación de estas variantes de una manera y ahora la hacemos diferente. ¿Por qué hacemos cuál es la diferencia o por qué hacemos esta forma distinta a como se hacía en antaño la clasificación de las variantes? Gracias, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo creo que es posible que estos cambios se hayan realizado o se hayan generado a partir de diferentes factores. Uno, antes hablábamos con diferente terminología, los polimorfismos y las mutaciones, pero observábamos también en la práctica clínica que diferentes variantes o mutaciones llamadas en esa época que eran claramente causantes de enfermedad, ya era por debido a estudios funcionales o porque tenían una clara correlación clínica, tenían una frecuencia que podía ser bastante elevada. Y cuando yo hablaba de polimorfismo, eran aquellas variantes que tenían una frecuencia elevada en la población. Y las mutaciones eran aquellas que no tenían esa frecuencia tan alta, mayor al 1%, las mutaciones eran menor al 1%. Entonces, allí ya teníamos una dificultad que yo creo que empezó a permitirnos revalorar esa terminología. Por otro lado, al iniciar el análisis de variantes, cada grupo de investigación tenía internamente diferentes criterios que eran considerados bajo sus propias experiencias o bajo estudios funcionales que ellos podían tener y bajo alguna correlación de pacientes de pronto que tenían dentro de sus grupos de investigación. Y estas experiencias y estos criterios empezaron a tener pesos diferentes para la clasificación de las variantes. Y esto también hacía que posiblemente los resultados no fueran reproducibles y requerían mayor estudio para resolver estos hallazgos. Y adicionalmente, debido a esto, podía ser factible que un estudio reportara múltiples variantes nuevas, no reportadas previamente porque se desconocía de pronto una base de datos general, y que en la práctica clínica podían llegar a generar más preguntas que respuestas cuando teníamos 6 variantes que no podían ser correctamente clasificadas y volvíamos a hacer un estudio con otro laboratorio y podíamos obtener 10 variantes
con 4 adicionales. Entonces, esto era otra de las cosas que creo que empezó a tallar un poco en lo que estábamos haciendo. Finalmente, creo que los resultados también empezaron a tener más valor en la práctica y con el tiempo, tanto la exactitud como la precisión empezaron a ser importantes y tenían que garantizarse, dado que se tomaban decisiones de seguimiento y asesoramiento a los pacientes, así como de pronóstico. Entonces, se requería que los resultados fueran reproducibles y confiables. Por todo esto anterior, considero yo que empezaron a existir estos cambios. Entonces, ¿el por qué? Porque ya veíamos algunas diferencias entre los diferentes laboratorios para la clasificación de variantes y que tenían implicaciones importantes en la clínica y había que resolver eso, había que mejorar la reproductividad, había que garantizarse que los resultados realmente fueran confiables. Y así fue como empezaron a desarrollarse las recomendaciones por expertos y las guías de clasificación. Muchísimas gracias, doctora Angelita. Y le abro el micrófono a la doctora Erly con las buenas noches, ya que fue como muy explícito y muy también ilustrativa la información que nos da la doctora Angelita del por qué. Quisiéramos ahora hacer un doble clic al cómo se hace en el hoy esa curación de variantes. Ya pasamos del escenario histórico al real, al día, al hoy. No sé si tú nos pudieses explicar de una manera ilustrativa y que todo el mundo pueda entender ese proceso tan complejo que hoy utiliza herramientas de inteligencia artificial, utiliza bases de datos, pero también utiliza mucho el expertise de personas que han estudiado mucho el tema, se han formado mucho en el tema precisamente, no solamente la genética y la genómica, sino la curación específica de estas variantes. Doctora Erly. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, entonces, con respecto a esto y hablando pues puntualmente de la técnica de NGS, que es la técnica que utilizamos en este momento para hacer diagnóstico molecular, pues en este tipo de interpretación de variantes, cuando tenemos el raw data, este raw data pues debe ser analizado con ciertos parámetros que debemos tener como estandarizados entre todos los laboratorios que hagamos diagnóstico. Evidentemente pues habrá unos algoritmos específicos que se manejen en cada uno de los laboratorios, pero unos puntos claves que son puntos básicos que deberíamos tener en todos los laboratorios que hacemos diagnóstico, pues deben ser como los siguientes parámetros. En primer lugar, la evaluación de la frecuencia alélica de la variante que estamos revisando o en las variantes que estamos encontrando en el paciente, porque de esta manera podemos evidenciar, dependiendo de qué tan frecuente esté en la población general, podemos determinar si esto realmente pudiera estar o no estar relacionado con el fenotipo del paciente. Esto asociado además al patrón de herencia de la enfermedad que estoy planteando o las variantes que estoy identificando y la gravedad del fenotipo. Ahora, es importante tener en cuenta que esas frecuencias alélicas a veces pudieran aparecer sobre representadas para algunos tipos de genes, por ejemplo, en los casos del gen HFE o el gen de CFTR para la fibrosis quística, debido a que son variantes asociadas a un mecanismo de herencia recesivo y en estado de portador pudieran estar sobre representadas, especialmente en ciertos grupos poblacionales. Entonces, la frecuencia alélica es un factor importante para determinar, mas no es quien nos va a dar completa claridad y por eso es importante tener parámetros claros acerca de ciertas especificaciones en genes muy puntuales. Además de esto, revisar, además de la frecuencia, revisar la literatura. Si yo estoy frente a una variante que estoy pensando que es poco frecuente y que pudiera estar relacionada con el fenotipo de mi paciente, debo verificar si esta literatura haya sido, previamente esa variante ha sido reportada en la literatura médica, si estas variantes en donde han sido reportadas son confiables, los reportes de caso que hay o encontramos que es una mutación que es, o una variante patogénica muy frecuente en los fenotipos relacionados similares al paciente y si además hay estudios funcionales. Y si hay estos estudios funcionales han sido reproducibles, son estudios funcionales solamente realizados en tejidos que no son humanos, en tejidos, por ejemplo, bacterias, parásitos, hongos y demás, o levaduras, y además que estos sean reproducibles en otros laboratorios. Todo eso nos va a dar un poco más de confiabilidad de lo que yo estoy identificando, tanto con una frecuencia baja como en la parte de soporte científico que pudiera estarme explicando el fenotipo del paciente.
Además de esto, ver que la variante que estoy identificando y el mecanismo molecular que tiene asociado. Por ejemplo, si yo estoy encontrando una variante missense en un gen donde ya está descrito que las variantes que causan patología son las variantes con pérdida de función, entonces aquí empezamos a tener como diferencias. Ok, esta pudiera realmente estar parcialmente relacionada con el fenotipo, estar o no reportada en la literatura, pero también tener en cuenta el mecanismo como tal por el cual se produce la patogenicidad de este gen. Y además de esto, pues debemos revisar si este cambio, qué tan conservado está a lo largo de la evolución en diferentes especies, ver si el cambio con respecto al wild type es una variante que tiene un cambio físico-químico demasiado importante que pudiera generar realmente alteraciones estructurales. Y además de eso, pues si el cambio está generando en un sitio activo de la proteína algún cambio, si estamos hablando pues de un gen asociado a una proteína. Y por último, ya sería la parte de determinación de predictores, que estos predictores in silico nos van a mostrar también, dependiendo del tipo de variantes, si son variantes missense o variantes del sitio del splicing, hay que revisar diferentes tipos de predictores y en este momento tenemos unas bases de datos de metapredictores que son como el resumen de diferentes tipos de análisis in silico que nos permite tomar mejores decisiones para poder clasificar adecuadamente este tipo de variantes. Perfecto, doctora Arlene, muchísimas gracias. Justamente en esa plétora de posibilidades para analizar cada una de estas variantes genómicas, se ha intentado generar una especie de consensos o que haya adicional a ese ejercicio tan tosudo que ustedes nos cuentan, como una línea de base, una homogenización y que los laboratorios a nivel global hablen el mismo lenguaje y son las guías de de ACMG. Doctora Silvia, con las buenas noches, no sé si tú nos pudieras hacer un doble clic de en qué consisten esas guías, qué tan útiles son, cómo las están empleando ustedes en la clasificación de variantes y eso cómo nos impacta a nosotros los clínicos a la hora de atender un paciente. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues hablando específicamente de los criterios o de las recomendaciones para la clasificación de variantes dados por el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, ACMG, queremos primero siempre recordar un poco de la historia, como lo mencionaba Ángela al inicio, cuando nos contaba de dónde viene todo este cuento de la clasificación de variantes, y es que cuando empieza el boom de la secuenciación de próxima generación para apoyar el diagnóstico clínico de nuestros pacientes, no contábamos justamente, como usted lo decía, doctor, con criterios uniformes para poder, desde los diferentes laboratorios en los que se estaba haciendo diagnóstico, pues poder más bien detectar o identificar correctamente las variantes genéticas como asociadas o no con una condición. Hacia 2013, más o menos, el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica dice, necesitamos un grupo de trabajo en el que definitivamente podamos nosotros entonces determinar cuáles serían esos criterios generales o esas bases que todos los laboratorios deberían seguir para poder clasificar las variantes, y para el año 2015 se publica la guía de recomendaciones para la clasificación de variantes de secuencia en el ADN del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, que de hecho es la guía que actualmente aún utilizamos la gran mayoría de laboratorios a nivel mundial para hacer la clasificación de variantes. En general, esta guía consiste en 28 más o menos criterios de clasificación, que son criterios que tienen que ver con todos los ítems que la doctora Derli mencionó hace un momento, como frecuencias poblacionales, la conservación de los aminoácidos o la predicción de esos cambios, cómo afectaría a las proteínas expresadas a partir de esos genes, bases de datos en donde hayan sido reportadas de alguna manera como relacionadas o no con enfermedad, estudios funcionales, datos tan importantes y que a veces los laboratorios no tienen, como es por ejemplo la segregación parental la segregación parental o la segregación familiar de una variante. A veces estos datos solo los tiene el clínico con el paciente enfrente en su consultorio y el laboratorio no cuenta necesariamente con ellos. Datos sobre, por ejemplo, si ya efectivamente fue confirmado que se trata de una variante heredada o no, o se trata de una variante de novo. Y con todos estos criterios y otros muchos más, lo que se trata de hacer es decir, cuando tenemos
ciertos tipos de variantes que, por ejemplo, son de novo, afectan significativamente la estructura o la función de la proteína. Existen estudios funcionales que definitivamente demuestran que la expresión o la función de la proteína se ve dañada por esa variante. Existe además, por ejemplo, algún tipo de antecedente familiar, sobre todo en el caso de algunos de los fenotipos recesivos, como comentaba también hace un momento la doctora Derly. Uno empieza a sumar puntos de alguna manera, a sumar y a sumar y a sumar puntos para decir, esta variante probablemente sea patogénica y esté directamente relacionada con el fenotipo, con el diagnóstico de este paciente, o al contrario, es una variante, por ejemplo, para un fenotipo dominante, que es muy prevalente en la población general, que realmente el aminoácido que se está afectando o que se está cambiando no tiene diferencias fisicoquímicas significativas con el wild type, que de repente pues no se encuentra en ninguna base de datos reportado previamente como asociada con un fenotipo. Entonces ese tipo de variantes seguramente empezarán a virar más hacia ser variantes benignas o que pues puedan no relacionarse realmente con ningún tipo de diagnóstico clínico genético. Es muy importante que las personas que realizan la curación de variantes a partir de este tipo de criterios, que incluso ya vienen de alguna manera integrados algorítmicamente o automáticamente a muchas de las herramientas bioinformáticas que utilizamos también como apoyo en los laboratorios, conozcan muy bien el detalle menudo de algunos criterios, porque también las recomendaciones de ACMG empiezan a decirnos, ojo, no todos los criterios van a tener el mismo peso al momento de clasificar una variante. Hay criterios que pueden pesar más o menos para decir que una variante es patogénica o que es benigna, que es probablemente patogénica o probablemente benigna, o que nos quedamos en ese limbo de las variantes de significado incierto, en donde no tenemos la suficiente evidencia, los suficientes datos y criterios para poder irnos hacia el un lado o hacia el otro. Entonces, todas estas cosas son muy importantes de tener en cuenta y, por supuesto, mientras más expertos sean los equipos que están haciendo la curación de variantes y mientras más experiencia tengan con el día a día de ese análisis, las personas que están haciendo la curación, más familiarizados van a estar con todo este tipo de pormenores, digamos, que se podrían encontrar eventualmente al enfrentarse a una variante detectada. Bueno, muchas gracias, doctora Silvia. ¿Alguno de los panelistas con ánimo de alguna complementación? Y de paso le hacemos una invitación a los conectados acá en este chat para que puedan hacer sus preguntas y al final las podremos responder. Okay. Miren que ya pasamos como el por qué y el cómo se hace y ahora nos enfrentamos también a terrenos que siguen siendo técnicos, pero nos hacen pensar mucho sobre el tema de los desafíos que estos equipos en el back, en los laboratorios, a ese tipo de desafíos que se enfrentan en el día a día. Desafíos técnicos, desafíos relacionados a las historias clínicas, desafíos relacionados con la clasificación de las variantes, desafíos relacionados a el uso de las herramientas que ellos emplean precisamente para ese ejercicio. Doctora Derly, desde esa perspectiva de las dificultades, las problemáticas o estos retos a los cuales ustedes en el día a día se enfrentan, ¿nos podría comentar algo con relación a estos escenarios preanalíticos, si se puede llamar así, lo que está ocurriendo antes de que llegue la muestra o llegue el paciente, es decir, todo ese recorrido histórico y de historia clínica e historia natural que tiene la enfermedad? ¿Ustedes cómo manejan esa data y cómo la vuelven de valor para poder entregar un resultado idóneo? Bueno, es súper importante tener en cuenta que en el momento que estamos en el consultorio, en la parte clínica, evaluando un paciente, requerimos que la historia clínica sea lo más completa posible, con una descripción detallada de la historia natural o evolución de la enfermedad del paciente, al cual vamos a enviarle una prueba, porque todos estos datos que van a estar consignados en la historia clínica son los que vamos a tener desde el otro lado cuando estamos recibiendo
una historia de un paciente y estamos frente a un análisis de múltiples variantes que podemos identificar en un mismo individuo, y con esa historia clínica es que podemos nosotros hacer llamado de variantes relacionado con los términos HPO, además poder definir si eso que estamos identificando en el análisis o en la curación de las variantes pudiera o no explicar el fenotipo del paciente. Por lo tanto, si una historia clínica está incompleta, no vamos a poder orientar adecuadamente el diagnóstico y quizás poder tener resultados falsos positivos o falsos negativos a causa pues de una historia clínica que fue deficiente. La importancia de poder describir si el paciente tenía un neurodesarrollo normal, por ejemplo, hablando de un niño con autismo o con discapacidad intelectual, que el niño tenga una historia de neurodesarrollo normal y que posteriormente hizo una neuroregresión y empezó a tener crisis convulsivas y demás, es muy diferente al enfoque que uno pudiera tener de un niño que desde su mismo nacimiento tiene hipotonía y retraso del desarrollo. Entonces, son como dos enfoques, digamos, distintos. Además de eso, correlacionar también con la descripción del fenotipo. Entonces, no es lo mismo tener un niño que tenga un retraso en el desarrollo con microcefalia o macrocefalia, porque también eso nos está orientando. Entonces, todos estos detalles o pistas desde el área médica, cuando hacemos el análisis y curación de variantes, tener cada minucia, cada detalle que se pueda encontrar en la historia clínica de un paciente es lo que nos va a permitir tener la oportunidad de hacer una descripción adecuada. Y de hecho, de ahí también parte la base que pudiéramos utilizar esta información si sale un resultado negativo, para solicitar a largo plazo un reanálisis, porque si la evolución de la enfermedad cambió, entonces pudiéramos tener un momento cero de análisis, un paciente que sea oligosintomático y a lo largo del tiempo empezar a tener un espectro de manifestaciones mucho más amplias, que pudiera inicialmente tener un resultado de un exoma negativo y al cabo de un tiempo haber tenido esa misma muestra y haber identificado otras variantes porque el espectro clínico del paciente cambió. Entonces eso es demasiado importante. A veces nos llegan a la parte de análisis historias muy deficientes, solo con una o dos características de descripción del fenotipo, y pues nos quedamos muy cortos para poder determinar un resultado en un paciente con estas características. Perfecto, Derly. Y pasamos a Angelita. Aquí hay un tema que creo que todo el mundo está ya empezando a escribir, se les quitó la timidez y ya el chat está reventándose con las preguntas, que todas son muy buenas, y todas o la gran mayoría giran en torno al BUS, a las variantes de significado incierto. Entonces, sabemos que son desafíos, son retadoras, pero también sabemos que hay puntos de controversia con relación a ellas. Las tendencias de la literatura dicen que en el 2030 se van a acabar. Hay personas que dicen que así, para allá vamos, hay otras que son un poco más mesuradas y dicen, probablemente no es así. Eh, y todos los días estamos expuestos a las BUS, no solamente en el laboratorio, sino también en la consulta. ¿Cuál es el tratamiento que, digamos, desde el punto de vista bioinformático, ustedes manejan para gestionar estas BUS? Cuéntanos un poco qué se hace en un laboratorio cuando uno se enfrenta a una BUS, qué tan frecuentes son y cuál es la tranquilidad que desde los laboratorios le damos a los pacientes y a nuestros colegas a la hora de reportar un hallazgo de estos. Las BUS siempre son un tema importante. No sé si hasta el 2030 tengamos 0 BUS. Creo que yo soy más mesurada. Creo que todavía van a seguir saliendo BUS después de ese tiempo. Una de las cosas importantes es aclarar que las variantes de significado incierto o VUS son las variantes que más se identifican en un estudio molecular. Una vez esto pasa por todos el grupo de bioinformáticos, cuando uno recibe como los primeros filtros, uno ve que la gran mayoría de variantes que puede tener ahí, sobre todo si estamos hablando de un estudio tipo exoma o genoma, son variantes de significado incierto. Entonces, diariamente el equipo de análisis molecular se enfrenta a estas variantes, las cuales en su mayoría además son missense, que el análisis suele ser un poquito como más difícil para poder hacer la reclasificación por los estudios funcionales con los que no siempre contamos,
por los algoritmos que a veces son contradictorios, y dependiendo también del estudio, pues no solo tenemos variantes missense, en su gran mayoría siendo variantes de significado incierto, sino también en genomas podemos ya encontrar una gran cantidad de variantes sintrónicas profundas que también, con las cuales tenemos mucha dificultad en este momento para clasificar. ¿Qué hace uno internamente en un laboratorio cuando encuentra una variante de significado incierto? Uno siempre debe pensar, esta variante de significado incierto está relacionada con el fenotipo del paciente que me están reportando, y por eso es tan importante lo que hablaba Derly anteriormente en su intervención, porque si yo tengo un detalle claro, unos objetivos, un examen físico objetivo de ese paciente, yo fácilmente dentro de un laboratorio con la experiencia también como genetista clínico puedo abordar esa variante también hacia una correlación genotipo-fenotipo. Claro, yo no puedo descartar variantes de significado incierto que de pronto estén dentro de un fenotipo muy amplio, aún siendo la clínica muy específica. Entonces, si me ponen una clínica donde tengo un fenotipo muy característico, no sé, de una razopatía, pero encuentro una variante de significado incierto que me explica una parte de ese fenotipo y no tengo nada más, voy a reportar esa variante porque es posible que esté ante un paciente que tenga una variante de significado incierto que me explique una parte del fenotipo y que posteriormente pues el médico tratante tenga que hacer otro tipo de estudios para poder terminar de resolver esa incertidumbre. Entonces, desde la parte del genetista está como la experiencia interna o esa formación de asociación de genotipo-fenotipo que podemos tener con esa información clínica. Tengo que revisar también estudios funcionales, si tengo bases de datos específicas de la condición que estoy estudiando, si es un gen, digamos, si es una variante que se encuentra en un gen para enfermedad de Fabry, pues voy a revisar la base de datos específica para ayudarme y conocer si de pronto con esto yo puedo empezar a reclasificar esta variante. Adicionalmente, no solo tengo los estudios funcionales, sino tengo que pensar si estoy ante un exoma que es en trío y de una vez dentro del laboratorio pudiera hacer una segregación de la misma variante para ver si también así puedo solventar esta incertidumbre que tengo allí. Y no solo eso, a veces el solo hecho de ingresar y revisar como nuevos artículos que existan de reportes de casos de segregación que sean adecuados, o sea, sin tener un exoma en trío en ese momento en mis manos, con otras cosas que hayan sido publicadas, probablemente yo puedo resolver esa incertidumbre. Entonces, cuando se han utilizado estas diferentes herramientas y aún tenemos información contradictoria o definitivamente no tenemos información porque estamos ante una variante nueva, es allí cuando el laboratorio entonces tiene que publicar una variante de significado incierto, pero es claro que ha habido un trabajo previo bastante importante para este análisis. Y allí entonces también los laboratorios tienen que entrar a pensar dónde voy a reportar esta variante de significado incierto. Es realmente importante para ponerla como en el primer cuadro del reporte y decir que esto posiblemente puede estar asociado con el fenotipo, o lo voy a reportar más adelante en el mismo como un hallazgo incidental o como un hallazgo que posiblemente no tenga mucho que ver con el fenotipo, pero que pueda explicar algo de lo que se reportó allí en la historia clínica de mi paciente. Y todas estas cosas son sumamente importantes. Hay laboratorios y cada uno tiene también una serie de protocolos de decisión donde hay laboratorios que deciden no reportar variantes de significado incierto, que sean heterocigotas y estén asociadas a un patrón de herencia autosómico recesivo y que no tenga mucha relación con el fenotipo del paciente. Hay otros laboratorios que consideran que esto pudiera ser importante. Lamentablemente en esa parte cada laboratorio sí tiene como sus guías y sus protocolos, pero sí es importante dejar claro que tenemos muchas cosas de análisis de fondo antes de publicar una variante de significado incierto que yo sé que a nadie le gusta recibir y pues a ningún laboratorio tampoco le gusta mucho publicar.
pero pues ese es como todo lo que tenemos. Incluso algunas veces, si encontramos una variante significada en cierta heterocigosis para una enfermedad autosómica recesiva, donde sabemos que puede estar asociado o puede explicar muy bien el fenotipo, a veces nos devolvemos hasta la parte de los bioinformáticos para revisar nuevamente esas bases o ese llamado de variantes y poder determinar si tenemos posiblemente otra variante allí que pudiera ayudarnos, no solo a reclasificar la variante significada en cierto que ya está, sino de pronto también a guiar un poco más en el momento de la práctica o la clínica a nuestro colega que está recibiendo ese resultado. Perfecto, doctora Angelita. Sí, estamos enfrentados día a día a leer BUS y también a vivir con ellas, ¿no? Quizás llevamos 100 años aprendiendo a leer radiografías y 40 o 50 resonancias, pero llevamos 10 años entendiendo el mundo de la genómica clínica en el ámbito del laboratorio y ahí tenemos muchas cosas todavía que aprender y la retroalimentación siempre estará bienvenida. Eh, pero entonces yo tengo mi reporte y en el reporte me sale positiva, me sale negativa, me sale una BUS. Y uno dice, bueno, listo, ya, por así decirlo, mi trabajo ha sido realizado. Pero, oh sorpresa, cuando seguimos leyendo los reportes, la cuarta, la quinta, la sexta hoja, y nos encontramos con unas tablas que dicen anexos, a unas tablas que dicen genes ACM gen, que antes eran 49, después 72, ahora como que van en 84, ahorita lo mencionamos, y también de valor agregado aparecen los resultados de portadores. Doctora Silvia, eso es un reto, o sea, ¿qué hacemos con tanta información? ¿Cómo lo gestionamos? Cuéntenos un poquito la experiencia que tienen ustedes. Bueno, efectivamente empiezan a aparecer cada vez más cuadros accesorios o anexos en los reportes de pruebas genéticas, sobre todo en las pruebas genéticas que no están específicamente dirigidas a un gen o a un panel pequeño de genes, sino pues cuando hablamos de pruebas realmente de extensión, digamos, genómica, secuenciación de exoma completo, secuenciación de genoma, incluso en algunos estudios de microarreglos. Y primero quiero como recordar que hay diferentes formas, digamos que de clasificar justamente esos hallazgos adicionales que se van a reportar. Hay dos terminologías que se utilizan mucho, que son hallazgos secundarios y hallazgos incidentales. Siempre ha sido un poco controversial en si son lo mismo o son diferentes. Depende de la literatura que uno revise. Muchos autores dicen los hallazgos incidentales son todas esas variantes que de repente no están relacionadas con el fenotipo del paciente, no son accionables, pero pudieran tener alguna implicación clínica para el caso. Como decía Ángela hace un momento, de repente explican una parte del fenotipo muy específica, por ejemplo, y el laboratorio decide reportar. Y como hallazgos secundarios, tradicionalmente y de acuerdo, por ejemplo, a las recomendaciones de ACMG, se han reportado variantes que de alguna manera son accionables o que se han considerado muy relevantes para poder intervenir algún riesgo particular en las personas que acceden a estas pruebas. Efectivamente, ha aumentado de forma significativa el número de genes que están relacionados con esos hallazgos secundarios, el número de genes en los que si uno hiciera una prueba genética ampliada para evaluar un diagnóstico X o Y, eventualmente tendría que empezar a analizar esos genes y buscar cosas allí que valiera la pena reportar para el paciente. Las últimas guías, las del año 2023, informaron inicialmente casi 80 genes, un poco más o menos 79, sin embargo, hicimos un ajuste, o sea, hace un nuevo ajuste y se dice no, 73, nos quedamos en este momento con 73 genes que se reportan como hallazgos secundarios o para los que se reportan hallazgos secundarios, y esos genes que incluyen genes como los genes BRCA, que están relacionados con alto riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, específicamente o sobre todo cáncer o síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un estudio genético ampliado y
evaluamos esos genes, ACMG en este momento 73, inicialmente fueron 59, ahora son 73, y encontramos una variante patogénica, probablemente patogénica. Como laboratorios tenemos que tomar la decisión de reportar o no reportar. ¿Qué reportamos? La recomendación, por ejemplo, de ACMG es, si es una variante patogénica o probablemente patogénica, en uno de estos genes, repórtela como un hallazgo secundario. Explíquele a su paciente, ¿cierto?, que tiene este riesgo y asesórelo frente a cómo podría intervenir ese riesgo para que o no se materialice en los casos en los que se pueda evitar, digamos, que se materialice, o que definitivamente pues se disminuya tanto como sea posible por acción sobre otros factores de riesgo adicionales que existan. Y finalmente tenemos la otra tabla, que es la de los estados de portador. Y efectivamente, como también lo comentaba Ángela, dado que también tenemos un número muy importante de enfermedades genéticas que tienen modo de herencia recesivo, empezamos a encontrar en los estudios genéticos, pues personas que son portadoras o que tienen variantes patogénicas y probablemente patogénicas en sus genes, que pueden hacer que tengan un riesgo mayor de transmitir esas variantes a su descendencia, y si su pareja pues también tiene una variante en ese mismo gen, pues van entonces a heredar a su descendencia con el 25% de riesgo, como lo reconocemos en genética, pues una enfermedad con modo de herencia recesivo. Hay algo importante, y es que también, como lo mencionaba Ángela, los laboratorios también determinan si, por ejemplo, cuando se tratan de variantes de significado incierto en genes que sabemos que se relacionan con fenotipos recesivos, corresponden realmente a estados de portador, cuando, como decíamos, pues van a ser realmente o en general variantes patogénicas o probablemente patogénicas, o pueden ser variantes de significado incierto en un gen con modo de herencia recesivo que de repente pudiera orientar al clínico a tratar de buscar otra variante, por ejemplo, una variante del número de copias que no haya sido detectada por la secuenciación, y que, o una variante intrónica profunda, una variante en una región que no esté bien cubierta, por ejemplo, y que sí pudieran explicar el fenotipo del paciente. Eso lo determina en este momento cada laboratorio, porque efectivamente no hay una recomendación muy clara, más allá de variantes patogénicas o probablemente patogénicas deben reportarse como estados de portador. Pero para las BUS, de nuevo, entonces volvemos a ellas, es un terreno todavía un poco controvertido. Y pues para finalizar, recordar que todas estas tablas, digamos, de hallazgos que no necesariamente están relacionados con lo que estábamos buscando en el paciente, pueden generar en el paciente ansiedad, pueden generar en una persona que recibe un resultado preocupación, incertidumbre. ¿Por qué me están diciendo que yo tengo riesgo de cáncer cuando vengo a hacerme un examen para que me digan si yo tengo la enfermedad genética X, Y o Z que me está estudiando mi médico tratante? Entonces, también una recomendación, seguramente desde muchos ámbitos internacionales, es que este tipo de resultados, donde tenemos, por ejemplo, hallazgos secundarios en genes relacionados con cáncer, con enfermedades neurodegenerativas, con cardiopatías, con arritmias, que aumenten el riesgo de muerte súbita, entre otras cosas, pudiéramos hacer la entrega de esos resultados en asesoramiento genético. Sobre todo porque desafortunadamente cada vez más nos encontramos con que tenemos resultados de este tipo en niños pequeños. Por ejemplo, yo les contaba hace unos días que tuve la experiencia personal de tener que reportar un hallazgo secundario de una variante patogénica en BRCA2 de una mamá y de un hijo, que se realizaron un exomatrío, y durante el asesoramiento pretest aceptaron que se les informaran hallazgos secundarios. Entonces, al haber aceptado esto, pues como laboratorio se hizo el análisis de estos genes y desafortunadamente nos encontramos con un riesgo, no, bueno, desafortunadamente, digamos, en términos de esa ansiedad que va a generar en esa mamá, en esa familia, una mamá que es portadora de una variante que hereda a su hijo y que va a aumentar el riesgo de cáncer en ellos, pero que finalmente, pues, con un adecuado asesoramiento genético posterior y con un adecuado manejo de ese riesgo genético, probablemente pueda incidir de forma positiva a esa familia. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos en una franja en donde todavía tenemos muchas preguntas, mucho tema por resolver. Vamos a ser un poco más sintéticos para abordar la mayor cantidad de preguntas y pasamos a otro escenario muy interesante, y es ya cuando el resultado se analizó, se generó el reporte, pasamos por todo este proceso de retos y ya lo tenemos en nuestro consultorio, ya lo estamos viendo. Pues doctora Ángela, ¿cómo verificar que esos resultados recibidos son idóneos?
de forma muy sucinta, ¿cuáles serían las claves iniciales para dejar acá sobre la mesa? Bueno, primero siempre verificar si la variante ha sido reportada en alguna base de datos. Creo que es lo que uno toma primero y con el poco tiempo que uno tiene, de una vez va a mirar como esa parte. Las bases de datos que tenemos, claramente antes estos algoritmos, uno decía, tenían más peso antes de que salieran de pronto las guías ACMG 2015. Actualmente sabemos que es más o menos es una guía. Realmente no podríamos cambiar una clasificación de variantes si fuera una variante significado incierto la que estamos buscando para con una sola revisión, una sola base de datos, sino que tenemos que llenarnos de herramientas como hablábamos previamente, pero siempre primero verificar que esa variante si ya ha sido reportada o no, porque va a ser una guía. Asimismo, ahí uno mira de pronto la nomenclatura y muchas veces puede mirar esa variante a qué condición está asociada, porque tenemos genes que pues están asociados a diferentes condiciones genéticas y a veces una variante sí ha sido en el mundo ya determinada para una patología específica. También, esto va a sonar muy básico, pero hay que identificar o siempre verificar el patrón de herencia de la enfermedad. Es clave que hay momentos donde pueden reportarme una variante de pronto en homocigosis, que no sería lo ideal, y que yo sé que ese patrón de herencia asociado a esa enfermedad es autosómico dominante, entonces allí tendría que empezar a valorar de pronto ese resultado. También hemos tener mucho cuidado con las variantes que reportan en estos casos en heterocigosis y que están asociadas con patrones de herencia autosómicos recesivos. Hemos tenido varios casos de pronto en la práctica y muchos colegas creo que les ha llegado de pronto a algunos pacientes con diagnósticos de condiciones autosómicas recesivas a partir de una variante en heterocigosis, clasificada como patogénica, pero que estaba en heterocigosis. También identificar que el gen, y creo que esto es lo más importante en la parte clínica, identificar que el gen en el cual se está reportando esta variante realmente explica el fenotipo del paciente. A veces nos quedamos también con variantes de significado incierto y cuando uno empieza a ver la clínica o el fenotipo que está asociado al gen, no siempre explica el fenotipo del paciente. Entonces allí de pronto que a veces solo con eso podemos ya como estar un poco más tranquilos de saber hacia dónde vamos. Y adicionalmente existen diferentes bases de datos, algoritmos computacionales que son de acceso gratuito para hacer un acercamiento rápido a la verificación de estas variantes. Es sumamente importante además tener en cuenta que hay diferentes, pues los criterios de clasificación que hablaba Silvia previamente y que no son asignados pues automáticamente por herramientas o softwares, entonces hay que tener cuidado con esa evaluación. Se debe analizar también con mucho cuidado los artículos que uno encuentre de reportes allí para ver de pronto qué tanto peso tiene esa variante. Y en la medida de lo posible, siempre buscar artículos que sean funcionales y confiables. Y si tenemos series de casos con estudios de segregación, pues también sería ideal de pronto tenerlos en cuenta en el momento del análisis de la variante, pero más que todo las correlaciones y tener cuidado con los algoritmos. Perfecto. Hemos hablado mucho de las SNVs, pero incluso con las herramientas que tenemos en el consultorio y con todo lo que ustedes nos aportan en el ejercicio de la clasificación, están más o menos bien trabajadas, pero hay un patito feo ahí que son las CNVs que uno a veces no sabe qué hacer. Doctora Silvia, de forma muy rápida, ¿qué hacer frente a la presencia de CNVs cuando uno las encuentra reportadas? Cuando ya estamos en el consultorio y tenemos el reporte de una CNV, sobre todo cuando son CNVs con significado incierto, mi recomendación muy personal y con más de 10 años de trabajarle duro a las CNVs es buscar la forma de confirmarla. ¿Listo? Buscar la forma de confirmar que efectivamente sea una CNV en el paciente. ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque si bien los algoritmos de análisis de variantes del número de copias a partir de datos de secuenciación cada vez son más robustos, esto es algo que tal vez no todos saben y es que depende mucho en cada software de análisis del número de muestras junto con el que se está analizando cada paciente. Entonces, no es lo mismo analizar variantes del número de copias en un batch de 20 muestras que en un batch de 40, que en un batch de 100. Mientras más, mejor,
porque desafortunadamente la tecnología de secuenciación de lecturas cortas, y eso sí tal vez quienes están conectados y están familiarizados con la genética lo saben, requiere del sobrelapamiento de cada una de esas lecturas para formar como tal ese mapa genómico que después vamos a analizar. Entonces, mientras más muestras tengamos para comparar cómo realmente está quedando de manera más uniforme ese sobrelapamiento de esas lecturas, pues vamos a poder decir con más seguridad que una CNV que estamos reportando, que estamos detectando, es o no es verdadera. Entonces, lo primero es, si de pronto estamos dudando, y sobre todo en el caso de las de significado incierto, simplemente podemos, entonces, por ejemplo, realizar un estudio de microarreglos de alta densidad de sondas para poder evaluar. Esto también es importante. Si vamos a confirmar, muchas veces nos pasa, tal vez no siempre podemos confirmar con un MLPA. Esto es también clave tenerlo en cuenta. Los MLPAs no existen para todos los genes, solo para unos muy puntuales. Hay MLPAs para algunos genes que no corresponden a variantes de lesiones y duplicaciones, sino variantes puntuales. Entonces, siempre es muy importante también tener en cuenta con qué vamos a confirmar. Entonces, la recomendación sería un array de alta densidad, un array de 750K o de 1M, o un array pues, que esté enriquecido para la región cromosómica que nosotros deseamos de repente pues, confirmar en ese paciente. Y si son CNVs patogénicas o probablemente patogénicas, la recomendación es antes de confirmar, pues verificar que efectivamente estén de alguna manera relacionadas con el fenotipo del paciente. Si están relacionadas, si creemos que efectivamente pueden explicarlo, podríamos omitir la confirmación, aunque también una recomendación pues muy, muy personal sería de todas maneras buscar la confirmación. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Y doctora Derly, aquí hay también un grupo de preguntas que han sido como muy repetitivas y es también una necesidad de todos los clínicos y es muy frecuente enfrentarnos a eso siempre y es, venga, ¿qué hacemos cuando los resultados son negativos? O sea, tenemos un resultado negativo en exoma o en microarreglos, pero el paciente uno lo ve fenotípicamente y es francamente sindrómico. ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, cada cuánto uno debe hacer reanálisis? Cosas por el estilo. Cuéntenos. Ok, con respecto pues a la parte de resultados negativos, como les había mencionado anteriormente, dependemos de la clínica, ¿cierto? Entonces, partimos de una descripción del fenotipo y si el resultado está negativo, puede ser que hace falta información con respecto a la descripción de la enfermedad. Número uno, puede ser que la evolución de la enfermedad ha sido muy corta y nos quedamos también cortos en argumentos para poder clasificar alguna variante. Puede ser, digamos que ya en el enfoque desde la clínica, qué hacer con un resultado negativo. Si es un paciente que sea polisintomático o un paciente que francamente se ve sindrómico, entonces lo recomendable es hacer reanálisis de estos resultados y estos reanálisis, lo ideal sería hacerlo por lo menos 1 a 2 años después de haber hecho previamente un primer análisis, porque si lo hacemos en menor lapso de tiempo, seguramente lo que podamos volver a identificar en relación a clasificación de variantes puedan ser los mismos hallazgos. Ahora, si el paciente no ha cambiado de sintomatología, no han aparecido nuevas manifestaciones clínicas, realmente el rendimiento que pudiéramos obtener realizando un nuevo reanálisis es muy bajo. Entonces, es importante que en esos casos pudiéramos esperar un tiempo prudente para revalorar el fenotipo del paciente, hacer una descripción completa y poder definirlo. Ahora, también podemos plantear frente a estos escenarios una junta médica en donde se pueda evaluar completamente el paciente y hacer un reenfoque de lo que, digamos, inicialmente un solo médico estaba viendo en su consulta, y al hacer una junta médica, un staff, poder tener diferentes perspectivas del mismo cuadro clínico del paciente y de esta manera poder hacer un reanálisis. Además de esto, poder solicitar del reanálisis, poder solicitar incluso que se haga un análisis de un genoma completo. En los casos, por ejemplo, en donde aparecen variantes, por ejemplo, en estado heterocigoto, que pudieran ser variantes patogénicas, probablemente patogénicas, o incluso variantes de significado incierto, en genes que sí estuvieran relacionados con el fenotipo, pudiera ampliarse a un genoma porque pudieran haber variantes intrónicas que no estamos viendo con el exoma y esto pudiera explicar el fenotipo del paciente. Entonces, en los casos en donde estamos como con un diagnóstico solo de un estado de portador aparente, pero que, como dijo antes la doctora Ángela, no explica el fenotipo por completo, porque igual le hace falta una segunda variante, pero por la clínica yo me oriento que soy casi seguro que esto es, pues habría que buscar otras técnicas con las cuales pudiéramos
buscar en caso tal una segunda variante que pudiera explicar el fenotipo, o pensando en un mecanismo de herencia dominante, pudiera ser que la variante sea una variante intrónica que no estoy viendo con la técnica que estoy analizando. Ahora, en relación también, y quisiera responder parte de algunas preguntas que estuve revisando ahí, Harvey, es qué hacer cuando encontramos en los hallazgos del laboratorio que se reciben en la consulta variantes que están clasificadas en ClinVar de una manera, pero que yo estoy recibiendo un resultado que les está interpretando de otra manera. Eso hay que revisarlo con lupa porque en ClinVar podemos encontrar el histórico de laboratorios que han reportado. Entonces puede ser que cuando se reportó inicialmente esa variante no habían estudios funcionales, no había una adecuada comprensión de los criterios o aplicación de los criterios, no habían guías curadas y eso es importante entenderlo porque además de los criterios de ACMG que son como muy digamos que pudieran aplicarse a todos los genes, ClinGene, por ejemplo, tiene unos genes puntuales en donde nos enseña cómo aplicar específicamente para ese gen ese tipo de variantes. Entonces, si yo voy a revisar ClinVar, es importante tener en cuenta que puede haber incluso incongruencias en los reportes. Hay variantes que yo puedo ver 5 laboratorios diciendo que es benigna, 5 laboratorios diciendo que es BUS y 10 laboratorios diciendo que es patogénica. Y entonces, ¿cómo enfoco el paciente? Entonces, hay que ver con lupa eso, revisar qué laboratorio es el que está reportando, revisar también cuando uno empieza a ver los laboratorios que han reportado, ver la letra pequeña de la descripción que hacen estos laboratorios para poder entender por qué ese laboratorio lo clasificó de X o Y forma y ver si lo que yo estoy identificando, teniendo en cuenta las búsquedas que yo hago en las bases de datos, tanto de poblaciones como de el gen específicamente, como de artículos, como si las guías curadas están o no de acuerdo con la forma en la que se aplicaron los criterios, podemos encontrar pues que no haya un suficiente soporte para que sea exactamente idéntico a ClinVar. Ahora, si ese reporte de ClinVar está con 3 estrellas, que quiere decir que ha sido curado por un panel de expertos, digamos que uno le cree un poco más o tiene más peso cuando la variante ha sido curada por un panel de expertos. Si el panel de expertos dice que esa variante es BUS, pues tienen todos los argumentos porque han hecho un trabajo muy minucioso. Ahora, si es un reporte que no tiene ninguna estrella de revisión o que tiene 1 o 2 estrellas, pero que realmente no son de grupo de expertos, entonces ahí uno empieza a ver, ¿será que lo que yo estoy viendo de estos laboratorios realmente son confiables para yo creer ciegamente en lo que me están definiendo? Entonces, nosotros desde el área de análisis de bioinformática no nos comemos el cuento solo de lo que diga ClinVar. Tenemos que llenarnos de argumentos para poder determinar si sí o si no. Ahora, también uno desde la consulta puede utilizar herramientas gratuitas como es el acceso a Franklin Genox o puede utilizar Barson. Entonces, cuando uno en la consulta ve esto, a veces se da cuenta que también es incongruente la aplicación de los criterios ACMG y por eso uno mismo puede cambiar esa clasificación en esta calculadora que aparece en estas bases de datos. Entonces, no solamente meter la variante en ClinVar y si ClinVar me dice que es probablemente patogénica y Franklin me dice que es BUS, entonces yo a quién le creo. No, tengo que llenarme de argumentos para poder dar la clasificación. Entonces, a veces esas diferencias que encontramos entre lo que sale en ClinVar y lo que yo estoy encontrando pueden estar presentes y puede ser porque a la luz de la evidencia en el momento que se analizó la variante, ya esa variante pudo ser reclasificada y tenemos que tener mente abierta con respecto a esto porque lo que ayer pudo ser una BUS, hoy puede ser benigna, que es altamente frecuente en las misens, o lo que antes consideramos que era una BUS puede ser que haya sido reclasificada como probablemente patogénica o BUS. Entonces, si la invitación es como a ver con lupa las fechas en las que fueron publicadas y hay reportes de variantes 2013, 2014 versus reportes recientes de laboratorios 2023-24, como que uno empieza a revisar qué argumentos hay y qué cosas nuevas han salido para poder determinar si realmente esto es o no es correcto. Perfecto. Esto pareciera que necesitásemos otra hora más en otro momento para seguir conversando ese tema que es extremadamente apasionante. Y es más, algunas de las preguntas que se han colocado en el chat se han resuelto, otras ustedes mismos las han venido resuelto y les agradecemos ese feedback. Y hay un par de preguntas en donde les pediría y me voy a alargar un poquito, unos 5 minutos más, pero merece la pena leer algunas que son muy buenas. Otras de pronto ya las resolvimos. Que en 30 segundos cada uno de ustedes, mis doctoras panelistas, tratemos de resolver un par de ellas y me cuentan, tratemos de hacer como ese ejercicio como muy, muy rápido.
Una pregunta casi que filosófica. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en mejorar la clasificación de las variantes? ¿Quién levanta la mano de las tres y nos cuenta? Listo, dale. Bueno, realmente los algoritmos que nosotros utilizamos, cada uno de nuestros trabajos, podemos identificar que usamos algo de inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta que nos ayuda, pero no es ley de Dios. Y es importante tener claridad con respecto a eso, que lo que esté diciendo una inteligencia artificial puede estar basado en ciertas búsquedas que puede hacer la inteligencia artificial, pero curar de manera manual las variantes es súper importante para dar determinación. Eso no significa que nos vaya a quitar por completo el trabajo la inteligencia artificial, sino que podemos trabajar de la mano para facilitarnos un poco las cosas, orientar un poco las cosas, pero les cuento pues que lo que uno ve en los algoritmos que se utilizan para el análisis muchas veces están errados. Muchas veces el algoritmo puede decir que es una US y no es una US. Muchas veces el algoritmo puede decir que es patogénica y no es patogénica. Entonces, ayuda, pero no es la respuesta pues completa a la causa de la condición del paciente. Aún tenemos tiempito de seguir siendo vigentes los humanos en este acto de hacer curación. Claro que sí, sí, porque Bueno, eso requiere perfecto. un par humano con la inteligencia artificial. Excelente. Otra pregunta, también desde el que raya en lo filosófico, por favor, 30 segundos. ¿Hay alguna propuesta de homogenizar los reportes generados por los diferentes laboratorios disponibles en el país? ¿Conocen algo al respecto? Sí, ha habido iniciativas lideradas tanto por el Instituto Nacional de Salud como por algunos grupos focales específicos. Sin embargo, han tomado desafortunadamente más tiempo del que quisiéramos para esa homogeneización de criterios, pero hay iniciativas, esperamos que fluyan un poco más rápido de lo que están fluyendo actualmente para que podamos tener unas guías de recomendación, unos criterios de calidad, digamos, mínimos que todos pudiéramos seguir y con los que seguramente daríamos mucho más respaldo a los resultados que estamos emitiendo desde cada laboratorio y a la información que están recibiendo los clínicos. Esta pregunta, gracias, doctora Silvia. Esta pregunta es súper interesante también, que nos da para mucho recorrido. 30 segundos. Estimadas profesoras, ¿cómo abordar las SNVs para enfermedades poligénicas? ¿Cómo determinar si son de riesgo o no? Pregunta capciosa, además. Yo creo que es una pregunta capciosa. Cada vez antes, de pronto, cuando uno veía los reportes y uno sabía que de pronto alguna enfermedad tenía unos polimorfismos asociados a unos riesgos específicos e incluso a un pronóstico, a veces uno tenía que sugerirle o pedirle directamente al laboratorio dentro de la orden que por favor reportaran dichos polimorfismos y los llegara a encontrar. Actualmente esto con todo los laboratorios tienen un aprendizaje del personal que tiene allí y con esta curva de aprendizaje también se ha generado que cada vez más se reporten estos polimorfismos y estando ya dentro de la práctica clínica al recibirlos son polimorfismos que están francamente bien curados, tienen estudios funcionales, ya se conoce cuál es de pronto ese pronóstico o cómo impactan en el paciente. Entonces creo que lo ideal es, una vez uno recibe esos polimorfismos dentro de un reporte, poder revisar adecuadamente las guías o estudios funcionales, que eso ya cada vez se obtiene más de forma gratuita en Internet. Perfecto. Les agradecemos muchísimo la participación, 60 personas aquí, 8:30 de la 8:39 de la noche conectadas, les agradecemos mucho. Y para ya cerrar, yo creo que merecemos también un justo descanso. En un minuto, por favor, cada una de ustedes, una conclusión, qué llevamos, qué mandamos para la casa a nuestros escuchas que han estado muy pendientes de este panel. Un minutico, una conclusión para irnos. Bueno, yo creería algo importante para llevarse para la casa es que esto no es un trabajo fácil, no es un trabajo rápido, es un trabajo que requiere un grupo de expertos, un grupo de personas que tienen tiempo conociendo y trabajando en esto para poder generar un resultado. Entonces, digamos que a veces uno pudiera desconfiar de lo que recibe estando en el área clínica y sin saber qué hay detrás
para poder generar este tipo de reportes. Evidentemente no se trata de comer entero, por decirlo de alguna forma, pero sí entender que esto es un trabajo muy arduo que se hace para poder entregar resultados de calidad. Muchas gracias, Derly. Yo creo que... Dale. No, tranquila, Jeta, adelante. Gracias. Yo creo que algo importante es que es un trabajo en equipo no solo del laboratorio, sino que también tienen la oportunidad los genetistas clínicos de comunicarse directamente con sus colegas dentro del laboratorio. O sea, ante algún hallazgo que de pronto se vea normal, nos haga tener dudas, tienen ahí como el laboratorio de base que los puede apoyar con la resolución de estos conflictos. Incluso cada vez más, por ahí vi también una pregunta de long reads para hacer como otros estudios moleculares. En Colombia cada vez más tenemos diferentes mecanismos o técnicas para hacer ya long reads y poder también resolver bajo diferentes técnicas esas preguntas que puedan surgir. Entonces, creo que está ese apoyo entre ambos. Muchas gracias, doctora Angelita. Silvis. Me uno a que definitivamente es un proceso, la curación de variantes es un proceso difícil, la curación de variantes es un proceso que requiere de personas con experiencia, de personas que todos los días están curando variantes y que todos los días están curando variantes manualmente, definitivamente, aunque las herramientas bioinformáticas nos apoyan y nos ayudan en hacer un poco más rápido este análisis, seguimos, como lo decía la doctora Derly hace un rato, necesitando el par humano, porque sí es muy importante realmente, sobre todo ese concepto clínico final de un genetista frente a lo que se va a informar a otro clínico, a otro genetista o a una persona pues de otra especialidad que cada vez más están solicitando estudios genéticos y desafortunadamente no tienen un asesoramiento por un médico genetista. Entonces, creo que sí es simplemente reconocer que definitivamente es difícil, pero cada vez hay más grupos en nuestro país que lo pueden hacer. Creo que también es importante que todos lo sepamos. Es que si bien siempre creemos que lo extranjero es mejor, eso no necesariamente es cierto. Cada vez tenemos más personas expertas en nuestro país haciendo curación de variantes y entregando y trabajando por reportes de muy alta calidad. Y para unirme un poco a lo que comentaba Angelita sobre la secuenciación de lecturas largas, sí, efectivamente tenemos al menos un Promethazine 24 en el país donde hacemos hacemos secuenciación de genoma a partir de lecturas largas. Así que cualquier apoyo que se pueda dar desde allí para proyectos de investigación o para casos de difícil resolución. De hecho, nosotros hemos pasado ya un par de casos en los que definitivamente no hemos logrado el diagnóstico por otras técnicas por allí. Estamos pues súper a la orden de poder compartir esta tecnología también con todos. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, a las doctoras Ángela, Silvia y Derly, pues por compartir el conocimiento que tienen, su experiencia y por supuesto a la Asociación de Genética Médica y Medicina Genómica por abrirnos este espacio de conversación, de discusión, de análisis y esperamos un nuevo 2.0 a ver cuándo se puede lograr. Un abrazo y de ahí, María Camila, te dejo pues el cierre. Gracias al doctor Gustavo y al Gracias, doctor Saralde doctor. también. Agradecemos a nuestros ponentes invitados y a los más de 60 asistentes que nos acompañaron durante este espacio académico. Les extendemos nuevamente una cordial invitación a la cuarta jornada de tamizaje neonatal y al sexto simposio latinoamericano de genética médica y medicina genómica. Si están interesados en volver a revivir esta charla, va a estar disponible en nuestra página web. De esta manera damos por terminado nuestro conversatorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.